Hola familia, al ver que a muchos de ustedes les interesaría una playera, decidimos realizar otra dinámica donde deben dejar un comentario y los días más aterradores con más likes serán sometidos a votación en la pestaña Comunidad. Y el comentario con más votos será el ganador o ganadora de una de las playeras. Sin más, comenzamos. Testimonios de la central de abasto. Rituales. Trabajé en la central de abasto durante varios años como vendedor ambulante de frutas y verduras. No me voy a andar con rodeos y voy a ir directo al grano. Dentro del mercado se realizan actividades de naturaleza dudosa, incluyendo rituales. El ritual más fuerte que se realiza ahí ocurre en noviembre, durante el aniversario de la central de abasto. Aparte de la fiesta, en un local muy apartado, casi en la periferia, se realiza un ritual. Pero déjenme les cuento cómo fue que lo descubrí. Sucedió hace casi unos 5 años. Esa tarde, mientras trabajaba en mi puesto, se me acercó un compañero locatario y me preguntó si yo ya había participado alguna vez en la petición. Mi respuesta fue que no, ni siquiera sabía de qué me estaba hablando. El compañero me dijo que cada año, como el nombre lo sugería, algunos locatarios pedían prosperidad para los negocios. Luego me preguntó si yo estaba interesado en participar, a lo que le dije que sí. Me dio la mano, fue un saludo muy firme, y quedó de regresar ya en la noche para platicarme bien cómo estaba todo eso de la petición. En la noche me dijo que se celebraba el mismo día de la fiesta del aniversario. Se hacía en otro lado, pero antes de llegar a la fecha había que realizar una serie de pequeñas peticiones para ir preparando el terreno. Luego me dijo que la primera de esas pequeñas peticiones se haría esa misma noche en un local que estaba cerca del pasillo al que llamábamos basurero, que si de verdad estaba interesado debía acompañarlo, y acepté ir. Cuando llegamos, el local en cuestión se veía cerrado. Desde dentro abrieron la puerta para dejarnos pasar y volvieron a cerrar el local. Éramos entre 25 y 30 personas. Un señor mayor con la barba completamente gris tenía varios locales en el mercado. Dio instrucciones. Básicamente dijo que habíamos 8 personas que éramos nuevos y que nosotros nos limitáramos a hacer lo mismo que hacían los demás. Después de sus palabras, inició. Todos agarramos unas hojas de tamaño considerable y las empezamos a agitar, mientras que los que ya sabían cantaban algo. Los nuevos no cantamos porque no sabíamos. Nos limitamos a imitar nada más los movimientos. Mientras todos estábamos moviendo las hojas y la gran mayoría cantaba, el señor de barba se puso a rezar, y entre sus rezos pedía que los negocios de todos los presentes quedaran protegidos por las malas vibras ocasionadas por las envidias. Después se pusieron a bailar al ritmo de los cantos. Los que éramos nuevos intercambiábamos miradas mostrándonos incrédulos, pero terminamos cediendo y también nos pusimos a bailar. Era una sensación extraña pero reconfortante, y a medida que aquello avanzaba, sentí como si estuviera siendo liberado de alguna carga pesada. Al final del ritual, se nos entregó a cada uno una bolsa con hierbas y ramas para llevar a casa. Teníamos que quemarlas en el patio. A pesar de que me pareció extraño en un principio, el ritual terminó siendo una experiencia muy especial y significativa para mí. La segunda pequeña petición se realizó 9 días después, también en la noche, pero en otro local. En el centro del local había una pequeña mesa donde se colocaban los objetos que iban a ser usados en el ritual. Había velas, hierbas, un cuchillo, una botella de tequila y un par de muñecos hechos a mano. Uno de los locatarios se acercó a una de las esquinas del local. Ahí se encontraba un pequeño altar. Alcancé a observar diferentes objetos algo extraños, incluyendo velas negras y rojas, una calavera de plástico y algunas figuras de animales. El señor mayor, que tenía barba gris, tomó la palabra y comenzó a explicar la razón por la que estábamos reuniéndonos esa noche. Dijo que íbamos a hacer una petición muy importante, una que debía ser concedida sin importar el costo. El hombre explicó que cada uno de nosotros debía ofrecer algo a cambio de lo que estaban pidiendo.
Algunos ofrecieron dinero, otros ofrecieron objetos de valor y otros ofrecieron su propia sangre, un par de gotas solamente. El locatario de barba gris tomó una de las ramas de hierbas y la encendió con una vela. Luego se acercó al altar y colocó la rama sobre la calavera de plástico. El local se llenó de humo y un aroma dulce y amargo se esparció por todo el lugar. Los presentes comenzaron a recitar unas palabras raras, y el hombre de barba gris tomó un cuchillo y se hizo un pequeño corte en el dedo. Después se acercó a mí y me preguntó si estaba dispuesto a ofrecer algo a cambio de mi petición. Me quedé en silencio, no sabía qué decir. Creo que todos notaron que me puse algo tenso. En eso, todos soltaron una leve carcajada. El señor me explicó que estaba bromeando conmigo, que ni yo ni los demás que estábamos participando por primera vez debíamos ofrecer nada. Lo que sí era que, de forma obligada, por lo menos uno de nosotros debía ser partícipe de lo que se llevaría a cabo esa noche. Uno de los locatarios le entregó un muñeco al señor de barba gris y nos preguntó a los nuevos quién de nosotros era el valiente. Yo me apunté. Me entregó el muñeco y una rama. Me pidió que sostuviera ambas cosas en lo que él se ponía a recitar unas pequeñas oraciones. Después de unos minutos, el señor de la barba gris cortó un limón por la mitad y lo exprimió sobre el muñeco, sobre la rama y sobre mi mano. Lo siguiente que hicieron fue rodearme mientras todos sostenían una vela. Después de eso, me vaciaron la botella de tequila encima. Por un segundo me asusté porque creí que iban a prenderme fuego, pero en ese momento no tengo idea de cómo fue posible, ya que el local estaba cerrado, pero aún así, una ráfaga de viento entró en el local y apagó las velas. Cuando esto sucedió, me pidieron que lanzara la rama y el muñeco al suelo, pero que lo hiciera con todas mis fuerzas, que pensara en la peor cosa que alguien me había hecho y, teniendo esa sensación negativa y desagradable en la mente, lanzara las cosas. Traje a mi memoria la traición de un tipo que alguna vez consideré mi mejor amigo. Cuando tuve ese recuerdo clarito, pude ver que el muñeco se había transformado y ahora se parecía a ese tipo. Verlo me generó mucho coraje y lancé el muñeco y la rama al suelo con todas mis fuerzas. Con eso terminó el segundo ritual. Cuando por fin llegué a mi casa, me puse a meditar sobre lo que había pasado. Las sensaciones que ese ritual había generado en mí eran muy intensas. No me gustó para nada. Se sintió muy diferente al primer ritual. Se sintió más denso, más negativo. Todavía faltaban unos cuantos pequeños rituales antes del gran ritual, pero si las cosas iban a seguir escalando, yo ya no quería formar parte. Al día siguiente busqué al locatario de la barba gris para informarle que yo ya no quería continuar, básicamente porque ya no me sentía cómodo. Él me miró muy serio, casi molesto, y me preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Le dije que sí. Pasaron las semanas y llegó el día de la gran fiesta, día que todos los locatarios estaban esperando. A los pocos días, de la nada, enfermé de gravedad. Ya no pude atender mi local y terminé por cerrarlo. Al día de hoy sigo pensando que esa gente tuvo algo que ver con mi enfermedad. Túneles. Soy policía. He trabajado en la central de abasto desde hace más de 10 años. Si bien en todo ese tiempo he tenido la oportunidad de ver un sinfín de cosas raras, nada se compara a lo que experimenté cuando recién empecé. No recuerdo qué situación se había presentado, pero algo había ocurrido, y por eso varios policías estuvimos trabajando toda la noche. Había compañeros en la sede de la UNAM, en el Estadio Azteca, en el Mercado de la Viga, en el Parque Cuitláhuac y en los alrededores de la colonia Santa Marta, Acatitla. A mí y a otros 3 compañeros nos tocó en la central de abasto. Uno estaba cubriendo las oficinas, la plaza, el área de abarrotes y la CFE. Otro estaba cubriendo las flores y la zona norte. El tercero estaba cubriendo el área de los envases, Jamaiquita, las bodegas que están por ahí y el área de carnes. A mí me tocó cubrir más terreno.
Era toda el área de frutas y verduras, de ahí hasta las bodegas que están por las oficinas. Como siempre, no nos habían dado instrucciones de qué era exactamente lo que estábamos buscando. Solo nos dijeron que estuviéramos pendientes de cualquier persona con actitud sospechosa. Mientras caminaba por los pasillos, todo parecía normal, pero a medida que me adentraba en la zona, algo extraño empezó a suceder. El ambiente se tornó pesado y la luz parecía disminuir. Una extraña sensación de peligro se apoderó de mí, pero aún así continué caminando. Cabe aclarar que yo jamás había estado en la central de abasto. Mi esposa era la que se encargaba de hacer las compras. Por lo tanto, entre tantos pasillos, empecé a tener la sensación de estar perdido. En eso, vi a un señor que no parecía encajar con el lugar. Le hablé, pero me ignoró y apuró el paso, así que empecé a seguirlo. Yo sé que se dice que nosotros como policías actuamos sin razón, y no voy a negar que tengo muchos compañeros que lo hacen. Sin embargo, en esa situación en la que yo estaba, si le estoy hablando a una persona y en lugar de detenerse se pone a correr, creo que es suficiente razón para detenerlo. Me fui detrás de él con la intención de agarrarlo, aunque tuviera que hacer uso de la fuerza. Ese hombre se movía rápido entre los pasillos. Siguiéndolo, llegué a una especie de callejón sin salida. Al final, había una puerta vieja y oxidada que llamó mi atención. La abrí con cuidado y entré. Me encontré con una especie de habitación abandonada. Era un espacio pequeño y polvoriento, lleno de cajas y objetos viejos que parecían haber sido abandonados allí hacía años. Pero algo me llamó la atención. En una esquina de la habitación se veía la silueta de una persona. Creí que era el tipo al que estaba persiguiendo, pero cuando encendí la linterna, vi que no era una persona. Era una especie de maniquí que en la parte de la cara tenía una máscara hecha de madera tallada. La única parte de la cara del maniquí que no estaba cubierta por la máscara eran los ojos, los cuales, por cierto, estaban hechos de tal forma que tenían ese escalofriante efecto de parecer que te seguían. La máscara estaba adornada con extraños símbolos y marcas, lo que me hizo sentir incómodo. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Solo estaban los viejos y polvorientos objetos de la pequeña habitación. Regresé la mirada hacia el maniquí con la máscara. Ese objeto, en verdad, era inquietante. De la nada, comencé a sentir un extraño cosquilleo en la nuca. Fue entonces cuando decidí salir de allí lo más rápido posible. Cuando salí de la habitación, vi que en el pasillo ya no estaba oscuro y el ambiente era normal nuevamente. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo confundido por lo que acababa de experimentar. Fui a buscar al hombre que estaba persiguiendo, pero no lo encontré en ninguna parte. Pensé que tal vez había escapado mientras estaba en la habitación abandonada. Por radio informé sobre lo que había sucedido. La noche siguiente asignaron a varios compañeros para que me apoyaran en el área. Aprovechamos para buscar esa puerta vieja y oxidada. Cuando la abrimos, la habitación estaba vacía. No había ningún objeto en el interior. Frente a nosotros solo estaba una vieja alfombra cubierta de polvo. Cerramos la habitación y mejor nos pusimos a hacer rondines. Yo no entendía por qué la habitación estaba vacía. La noche siguiente ya no me mandaron apoyo para cubrir el área que me habían asignado. Estaba solo. Me encontraba realizando un recorrido cuando pasé cerca de donde se encontraba la habitación. Cuando entré, esta seguía vacía. Aún así, recorrí el lugar. Cuando pasé por la esquina en la que había visto el maniquí con la máscara, escuché un ruido metálico. Había pisado algo. Me las arreglé para mover la alfombra. Encontré una tapa como de alcantarilla. De pronto se escuchó un grito que provenía de abajo. Sin pensarlo dos veces, agarré la tapa con fuerza y la levanté. Debajo había una escalera que llevaba a un oscuro túnel subterráneo. De inmediato pensé que por ahí se me había escapado aquel hombre que había perseguido la otra noche. Encendí mi linterna y comencé a bajar por las escaleras. La humedad y el olor a tierra me golpearon en la cara.
El túnel estaba oscuro, solo iluminado por mi linterna. Caminé un poco más y pude ver que había una bifurcación. Decidí seguir el camino que iba hacia la derecha, y fue entonces cuando escuché otro grito, esta vez más fuerte. Un dato un poco vergonzoso sobre los policías es que recibimos un entrenamiento mediocre sobre cómo usar un arma. Los que de verdad saben disparar es porque aprenden por su cuenta. Yo en ese momento nunca había disparado. Aún así, tomé mi arma y le quité el seguro. No estaba tratando de ser un héroe, pero yo me había unido a la policía porque a mi hermano lo habían matado. Su muerte se pudo haber evitado si la policía hubiera llegado a tiempo. Así que no pensaba abandonar a quien estaba gritando. Mi obligación era hacer lo correcto y tratar de ayudar a esa persona. Caminé durante varios minutos hasta que llegué a una zona en la que había varias personas encerradas. Al principio pensé que eran personas sin hogar, pero después me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Todos estaban descalzos y tenían las manos atadas con cadenas. Estaban completamente callados y parecían estar sedados. Seguí caminando por el oscuro y frío pasillo. Con cada paso que daba, a mis costados, iban apareciendo personas encerradas en jaulas de metal. Estaban desaliñadas, con los ojos y las mejillas hundidas. Como si hubieran pasado semanas o incluso meses sin comida ni agua. Intenté hablar con ellos, pero estaban demasiado débiles para responder. Seguí caminando hasta que llegué a una puerta oxidada que estaba cerrada con un candado. No iba a poder abrir ese candado, así que, viendo el estado de la puerta, intenté abrirla de un empujón y funcionó. Caminé más hasta que llegué a una puerta oxidada. Pude abrirla de un empujón fuerte. Después me recibió un olor que no podría identificar. Antes de entrar, alumbré el lugar con mi linterna. Lo que vi me dejó atónito. Era una especie de laboratorio clandestino, con un montón de equipo médico, herramientas de cirugía, jeringas y frascos llenos de líquidos de colores extraños. En el centro de la habitación había una mesa quirúrgica y en ella había un cuerpo inerte cubierto por una sábana blanca. Mi mente se llenó de preguntas. Con mi arma en mano decidí explorar más. Caminé por el laboratorio examinando todo cuidadosamente. Me acerqué al cuerpo que estaba cubierto con la sábana blanca. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Dejé el laboratorio clandestino atrás y comencé a caminar de regreso por los túneles. La oscuridad me envolvía y el único sonido que se escuchaba era el de mis pasos resonando en las paredes. Pero algo se sentía diferente. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más pesado, como si el aire estuviera vaciado y la atmósfera se hubiera enrarecido. De repente, un viento helado sopló detrás de mí, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de la oscuridad. Me di la vuelta, pero no había nada detrás, solo la negrura de los túneles. Continué caminando, tratando de ignorar el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Fue entonces cuando lo escuché, el mismo grito que había escuchado antes, solo que esta vez era más fuerte y cercano. Mis piernas comenzaron a temblar y un sudor frío recorrió mi cuerpo. Yo no sabía qué hacer. Continué avanzando con la sensación de que algo me estaba siguiendo. Cada vez que me daba vuelta sentía una presencia detrás de mí, pero cuando volví a mirar no había nada. Mi mente estaba jugando trucos conmigo y sabía que debía mantener la calma para no perderme. Finalmente llegué a las escaleras y salí de esa habitación para retomar mis actividades. No quise reportar por radio por miedo. Me esperé a ver a mi jefe, se lo comenté en persona. Él me felicitó por mi discreción. Me dijo que eso era lo más valioso de un policía. Me comentó que el laboratorio no era importante, que me dejaría de planta en la central de abasto, pero en el día. También me dijo que me subiría el sueldo. Abrió su cajón, me entregó un sobre con billetes. Cuando me lo entregó, me dijo: cualquier cosa que detectes, ya sabes, me lo reportas a mí personalmente.
Los fantasmas. Siempre había disfrutado de mi trabajo como conductor de trailers, recorriendo el país y entregando mercancías a diversos destinos. Disfrutaba de la sensación de libertad y aventura que me brindaba la carretera y la posibilidad de conocer nuevas personas y lugares. Un día recibí un encargo especial para entregar una carga de hortalizas en la central de abastos de la famosa Ciudad de México. Llegar fue un problema de dimensiones titánicas. Para empezar, el tráfico, como ya muchos saben, es infernal. Aparte, no recuerdo ni por qué, pero me metí por Ixtapaluca. Y luego, cuando me di cuenta que me había equivocado y ya me estaba dirigiendo hacia la salida que tenía que tomar, me la pasé. Agarré la salida siguiente, creyendo que me llevaría para donde mismo, pero no fue así. En fin, el Estado de México y la Ciudad de México son de lo mejor en muchos aspectos, casi en todos, excepto por las calles, es un laberinto de asfalto. Cuando por fin estuve a pocos kilómetros de mi destino, respiré aliviado. Como dije, nunca había estado ahí, y aunque sí me esperaba ver un lugar grande, cuando llegué a la central de abasto quedé completamente atónito. Era un lugar enorme, lleno de bullicio y actividad, con cientos de personas moviéndose de un lado a otro, comprando y vendiendo todo tipo de productos frescos. Todo parecía normal cuando llegué. Estacioné mi tráiler y me bajé para preguntar si podían empezar de una vez con la descarga. Pero me dijeron que, como me había retrasado, ya había 2 camiones por delante del mío. Por lo tanto, tenía que esperar. Me resigné y pregunté dónde podía conseguir algo ligero para comer. Me dijeron que caminara hasta la bodega del fondo y que por ahí saliera. Ahí debería estar una señora que vendía pan de elote y café. Ya habían pasado varios años desde la última vez que había probado el pan de elote. Fui a cerrar el tráiler y me fui hacia las bodegas del fondo, pero a medida que avanzaba, comencé a notar una sensación extraña en el ambiente. Me daba la impresión de que algo más estaba allí, algo que no podía ver. No le di demasiada importancia. Sin embargo, esa extraña sensación persistió a medida que avanzaba por las últimas bodegas. De repente, empecé a escuchar sonidos extraños, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Me detuve y miré alrededor, pero no vi a nadie. Llegué hasta donde estaba la señora. Tenía su pequeño puesto ambulante. El pan de elote estaba delicioso, aunque, la verdad, el café no estaba tan bueno. Estuve comiendo casi 1 hora y luego me regresé al tráiler. Cuando iba a medio camino, tuve la sensación de que algo me estaba observando desde un rincón oscuro ubicado en las bodegas. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado algo. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie allí. De pronto, una sombra se movió rápidamente frente a mí y desapareció en la oscuridad. Me invadió un escalofrío, como si una presencia invisible me hubiera tocado. Comencé a moverme rápidamente en dirección de mi tráiler, sintiendo que algo estaba detrás de mí, persiguiéndome. Corrí lo más rápido que pude, subí al tráiler y cerré la puerta de golpe. Cuando dirigí mi mirada hacia el frente, claramente vi a una niña. Estaba parada allí en medio del pasillo, mirándome fijamente. Era translúcida y parecía estar flotando en el aire. Estuve allí unos instantes y luego la vi desaparecer. Me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Mi mente estaba confusa y mi cuerpo temblaba. Después de unos minutos salí del tráiler para comprobar si lo que había visto era real. Caminé con cautela hacia donde había visto a la niña. Sin embargo, cuando llegué, no había rastro de ella. Comencé a preguntar a la gente que estaba cerca si había visto a una niña, pero nadie parecía haberla visto. Todavía estaba abajo del tráiler cuando se me acercaron los muchachos para decirme que ya me iban a descargar. Se dieron cuenta que yo estaba asustado. Me señalaron otro tráiler y me dijeron que fuera con el chofer, que él traía algo para que se me bajara el susto. Tenía un poco de pena, pero sí fui. Saludé al otro chofer y le dije que me mandaban los muchachos. Él me dio un cigarro y nos pusimos a platicar. Le conté que acababa de ver a una niña fantasma.
Él movió la cabeza y comentó que también la había visto la primera vez que lo mandaron ahí, que no era el único fantasma que se aparecía. La mamá de esa niña también se aparecía, incluso que había un tráiler fantasma durante las madrugadas. Le pregunté si no le daba miedo. Me respondió que sí, pero que no podía dejar de trabajar por unos cuantos fantasmas. Continuó diciéndome que la segunda vez que fue, también vio fantasmas. Esa vez no solo los veía, sino que podía sentir su presencia fría y espeluznante. Incluso que escuchaba sus voces susurrando en su oído mientras cargaba su tráiler. Luego comenzó a contarme la historia de los fantasmas. Allá por los 90 había llegado un trailero nuevo. Llegó en la noche cuando no había tanta afluencia de gente. En lo que esperaba fue a dar la vuelta por el mercado. En eso vio una niña que andaba sola. Él la jaló y se la llevó para su tráiler. Cuando la mamá de la niña se dio cuenta que su hija no estaba, empezó a buscarla como loca. Algunas personas le dijeron que habían visto al trailero con la niña. La señora se puso a buscar entre los trailers que estaban por las bodegas. En eso llegó a un tráiler que parecía estar solo. El chofer no se veía en los alrededores. Entonces la señora se subió al escalón para poder asomarse por la ventana. Cuando vio lo que el trailero le estaba haciendo a su hija, la señora gritó horrorizada. Al mismo tiempo le dio un infarto y cayó muerta. Los hombres que alcanzaron a ver corrieron hacia el tráiler, rompieron la ventana y sacaron a la niña. Al chofer lo mataron en su cabina. La niña murió antes de que llegara la ambulancia. Yo me quedé impresionado tras escuchar la historia. Antes de que me terminara el cigarro, me comentó que el fantasma de la niña era inofensivo, pero también me advirtió que anduviera con cuidado con el fantasma de la mamá, porque a ella no le gustaban los nuevos. Regresé con los muchachos. Todavía no terminaban de descargar el camión. Me vieron más relajado. Hicieron un comentario a modo de chiste sobre la niña fantasma. Yo también me reí. Después de todo, el chofer me había dicho que ella era inofensiva. Se escucharon pasos. Uno de los muchachos comentó que ahí estaba la niña y apuntó. Todos volteamos y, en efecto, la niña estaba ahí parada mirando en nuestra dirección. El fantasma de la niña avanzó hacia adelante con sus brazos extendidos. Uno de los muchachos dijo que la niña solo extendía los brazos cuando estaba viendo a su mamá, lo que significaba que el otro fantasma estaba detrás de nosotros. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío en todo el cuerpo y algo me dijo que debía salir de allí inmediatamente. Oímos el susurro de una mujer y todos salimos corriendo. Tardamos un buen rato en animarnos a volver. Cuando regresamos, en el lugar había varios gatos. No estaban sobre la mercancía, solo estaban ahí acostados cerca de mi tráiler. Gracias al cielo, los muchachos pudieron terminar la descarga de mercancía sin más sorpresas. Finalmente, me fui de la central de abasto. Durante los días siguientes, no podía sacar de mi cabeza la imagen de la niña fantasma y el susurro del fantasma de su madre. No podía dormir y cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de la niña fantasma frente a mí. Decidí buscar ayuda y fui a hablar con un sacerdote en una iglesia cercana. Le conté todo lo que había sucedido y él escuchó atentamente. Al final me dio una pequeña cruz de madera y me dijo que la llevara conmigo en todo momento, que me protegería de los espíritus malignos. A pesar de mi escepticismo, decidí hacerle caso al sacerdote. Llevé la cruz conmigo a todas partes y después de unos días comencé a sentirme más tranquilo. Los escalofríos y las apariciones de la niña se detuvieron por completo. Nunca olvidaré la experiencia que tuve en la central de abasto, y la cruz de madera se convirtió en un amuleto de buena suerte que llevo conmigo hasta el día de hoy. Los gatos. La central de abastos es un enorme mercado ubicado en la ciudad, el cual siempre está repleto de personas y mercancías de todo tipo. Como trabajador en este lugar, he experimentado una gran cantidad de situaciones y he presenciado una gran cantidad de eventos extraños,
pero nada se compara a cuando descubrí que hay un secreto oculto detrás de la masiva presencia de gatos. Hablo en serio cuando les digo que no solo están ahí por las ratas. Aquella noche era una noche oscura y tranquila. Mientras realizaba mi trabajo, noté que algo extraño estaba sucediendo. A mí me pagan ciertos locatarios para que cuide sus mercancías cuando ellos no están. Así como hoy, hay muchas personas que se dedican a lo mismo. Hablando específicamente del grupo de locatarios al que le cuido el negocio, aparte de mí, hay otros dos tipos, pero los otros cuidan cuando los locales están abiertos. La forma en la que trabajo es que ya tengo una ruta por la que camino una y otra vez para pasar por todos los locales que debo de cuidar. Precisamente estaba en medio del recorrido cuando me di cuenta de que una gran cantidad de gatos estaban merodeando por la zona. Algo que me pareció bastante inusual, ya que, aunque en la central de abastos siempre había gatos, no solían reunirse en grandes grupos como ese. De repente, los gatos empezaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran nerviosos o asustados. Yo empecé a sentir una extraña presencia a mi alrededor, algo que no me podía explicar. Mi corazón empezó a latir más rápido. El miedo se apoderó de mí y no sabía por qué. Entonces, noté que una figura oscura y alargada se movía por entre los estantes y los pasillos, y los gatos parecían estar siguiéndola. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la figura oscura no era otra cosa que una especie de entidad sobrenatural, algo que nunca había visto antes. Empecé a sentir un miedo intenso, ya que me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en la central. A medida que me adentraba más en el mercado, la figura oscura se hacía cada vez más visible y los gatos se acercaban cada vez más a ella. De pronto hubo un sonido muy extraño. Ese sonido hizo desaparecer a la figura oscura y también hizo que los gatos se dispersaran. Tras unos segundos, el sonido se detuvo y los gatos comenzaron a moverse en todas direcciones, como si nada hubiera pasado. Decidí investigar por mi cuenta, y durante varias noches acomodé mi ruta para tener tiempo de observar el comportamiento de los gatos. Noté que siempre se agrupaban alrededor de ciertas áreas y que se comportaban de manera extraña alrededor de ciertos locales que llevaban meses cerrados o incluso años. Una noche, mientras realizaba mi ruta, me encontré con un hombre de aspecto misterioso. Estaba siendo seguido por una gran cantidad de gatos. Cuando pasó al lado mío, me dijo buenas noches e incluso hizo una broma sobre el motivo por el cual lo seguían los gatos. Tenía que ver con su mano y los pescados. Evidentemente, yo no era la única persona que estaba en el mercado durante la noche. Si bien no hay demasiada gente, hay personas que trabajan a esas horas. Incluso hay locales abiertos en la madrugada. Sin embargo, a ese señor nunca lo había visto. Por eso decidí seguirlo sin que se diera cuenta. Me quedé bastantes metros detrás de él, lo suficiente para que no se percatara de mi presencia. El tipo caminó hacia un local que siempre está cerrado. Se metió y cerró el local. Me acerqué sin hacer ruido para ver si lograba escuchar algo. Pude oír varias voces. Había más personas ahí dentro, pero no entendí qué era lo que estaban diciendo. Tampoco ayudaba mucho el hecho de que varios gatos se fueron acercando al local y empezaron a maullar, haciendo todavía más complicado que yo consiguiera escuchar alguna cosa. De reojo me pareció ver a una persona. Pensé que alguien me había descubierto. Volteé para inventar alguna excusa rápido, pero entonces me di cuenta que no era una persona, sino era el ente oscuro. Estaba parado a unos 9 metros de donde estaba yo. Entré en pánico y me alejé corriendo sin mirar atrás. Durante semanas no pude dormir, pero tampoco podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Después de esa noche dejé de investigar. No me preocupaba meterme en problemas, pero me daba miedo volver a encontrarme con ese ente oscuro. Tuve que modificar mi ruta para evitar las zonas donde se reunían los gatos y también para mantenerme lo más lejos posible de ese local. Pasó el tiempo y poco a poco yo me fui olvidando de la situación. En el 2017 me hice amigo de una persona que resultó que formaba parte de los Oaxacos. En una ocasión que estábamos platicando,
Me dijo que ellos habían logrado acceder a las cámaras de vigilancia del mercado y a las bitácoras de la policía capitalina, que tenían sobornados tanto a agentes de seguridad privada como a los policías locales. Y también tenían una nómina amplia de despachadores, taxistas, estibadores y vigilantes. Entonces le pregunté si no sabía que hubieran detectado alguna situación extraña relacionada con los gatos. Me respondió que no sabía. Yo le pedí que preguntara y le conté lo que había pasado con los gatos y con la entidad oscura. Él, al igual que yo, se quedó intrigado y me dijo que iba a preguntar. No pasó ni una semana cuando volví a hablar con mi amigo. Al parecer, nadie había notado algo raro con los gatos. Dejé todo eso de lado. Nunca supe más ni volví a presenciar nada raro, pero al día de hoy todavía tengo varias preguntas que nunca podré resolver. Don Jaime. Tenía poco de haber entrado a trabajar como chalán en la central de abasto, cuando un señor de la tercera edad me contó una historia muy interesante sobre el fantasma de un tal Don Jaime. Después de ese día, comencé a interesarme más en el fantasma de Don Jaime. Investigué por internet y encontré algunos artículos sobre él. Según la leyenda, Don Jaime había sido un diablero muy respetado en el mercado, conocido por su gran habilidad para conseguir objetos de valor y rarezas. Pero su devoción hacia la Virgen era aún más fuerte. Todos los días sin falta iba al altar a rezar y agradecerle por su éxito en el negocio. Sin embargo, un día, mientras realizaba una de sus transacciones, alguien lo traicionó y lo mató en uno de los pasillos del mercado. Desde entonces, su fantasma comenzó a aparecerse en los alrededores del altar de la Virgen. Muchos trabajadores del mercado afirman haberlo visto. Algunos incluso decían que habían hablado con él. Pero lo que más me aterrorizó fueron los rumores de que aquellos que veían el fantasma de Don Jaime nunca volvían a ser los mismos. Algunos se volvían locos, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Me preguntaba cómo era posible que un hombre que había sido tan devoto pudiera estar atrapado en este mundo después de la muerte. Una noche estaba trabajando tarde en la central de abastos y me encontraba caminando por el corredor F. La mayoría de las tiendas estaban cerradas y no había nadie alrededor. El ambiente era tranquilo. Aún así, percibí una sensación extraña en el aire. De repente, vi una figura borrosa al final del pasillo. Inicialmente pensé que era mi imaginación, pero a medida que me acercaba se me hizo más clara. Era la figura de un hombre mayor vestido con ropa antigua y un sombrero de ala ancha. Lo reconocí de inmediato como el fantasma de Don Jaime. Me detuve en seco, pero el fantasma comenzó a caminar hacia mí. Su presencia me hacía sentir incómodo, pero no podía moverme. Cuando finalmente llegó a mi altura, me miró fijamente a los ojos. Sentí como si me estuviera examinando, juzgando mi alma. De repente, el fantasma desapareció. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Finalmente, me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección opuesta. Después de unos pocos pasos, escuché una voz susurrando mi nombre. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Desde ese día, he evitado caminar por el corredor F en la noche. Indigentes. La central de abasto es un lugar muy concurrido en la ciudad, donde se pueden encontrar una gran variedad de productos a precio muy accesibles. Desde tempranas horas de la madrugada, los camiones y vendedores comienzan a llegar para surtir sus puestos y ofrecer lo mejor de sus mercancías. Sin embargo, en los alrededores del mercado se puede ver una realidad muy diferente. Muchas personas en situación de calle buscan refugio en los callejones y pasillos oscuros que rodean el mercado, tratando de protegerse del frío o simplemente de encontrar un lugar donde dormir. A pesar de que la mayoría de las personas que trabajan en el mercado conocen esta situación, la mayoría de la gente que viene a comprar no está al tanto de lo que ocurre en los alrededores. Las personas en situación de calle suelen ser ignoradas y muchas veces marginadas, y esto provoca que las condiciones en las que viven sean más difíciles. Lo que me ha llamado la atención en los últimos 6 años
es que he notado que estas personas mueren de formas muy extrañas y misteriosas. En un principio pensé que se trataba de casos aislados, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que son demasiados los casos que he presenciado. Algunos mueren de repente sin causa aparente, mientras que otros muestran síntomas extraños antes de fallecer. Esta situación me empezó a generar una gran preocupación, ya que no sabía qué era lo que estaba pasando. Comencé a hablar con algunos de los habitantes de la calle que se encontraban en los alrededores del mercado para tratar de obtener información sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la mayoría de ellos se mostraban bastante reacios a hablar. Los que sí aceptaron hablar conmigo me dijeron que muchos de los que habían muerto habían sufrido ataques por parte de personas extrañas. Por otro lado, intenté hablar con las autoridades locales para que investigaran lo que estaba pasando, pero fueron pasando los meses y nunca vi que hicieran algo al respecto. Me preocupó que esa situación fuera avanzando sin control y que más personas perdieran la vida en circunstancias misteriosas, porque me daba la impresión de que detrás de esas muertes estaba la mano de alguien. Parecía que esas personas eran consideradas como desechables, como si no importara que murieran de forma misteriosa en los alrededores del mercado. Esa falta de atención y apoyo por parte de las autoridades me hizo sentir frustrado y desesperanzado. Sin embargo, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras las personas estaban en peligro. Mi padre había muerto hace mucho tiempo, y eso nos dejó a mí, a mi madre y a mis hermanos en situación de calle. Yo me sentía muy identificado con esas personas. Tomé la decisión de organizarme con algunos dueños de locales con los que me llevaba bastante bien y creamos un grupo de voluntarios que se dedicaba a brindar ayuda y protección a las personas en situación de calle en los alrededores del mercado. Pero la situación se volvió más extraña cuando encontramos un cuerpo que tenía unas extrañas marcas. Esas marcas parecían haber sido hechas con algún tipo de objeto filoso. Uno de los dueños de los locales que formaba parte del grupo sugirió que tal vez las muertes de los indigentes tenían algo que ver con los túneles que había debajo del mercado. Yo, al igual que toda la gente que trabajábamos ahí, ya habíamos escuchado sobre esos supuestos túneles. A mí no me constaba que la existencia de los túneles fuera un hecho. Nosotros reportamos el hallazgo del cuerpo. Nuestra esperanza era que la presencia de esas marcas causaran que las autoridades abrieran una carpeta de investigación, pero eso no ocurrió. Entonces decidimos hacer grupos de 3 personas que nos iríamos turnando para dar una vuelta a los alrededores. Cuando tocó el turno de mi grupo, estábamos por terminar el recorrido cuando notamos algo raro en un callejón, y con las debidas precauciones nos metimos a revisar. Encontramos a un hombre mayor. «¿Qué están haciendo aquí?», nos preguntó con una voz temblorosa. Le explicamos que estábamos investigando las muertes misteriosas de personas sin hogar en los alrededores del mercado. El anciano nos advirtió que mejor dejáramos de estar metiendo nuestras narices donde nadie nos había llamado, porque podíamos tener graves problemas. Después de eso, el anciano se alejó. Pensamos que simplemente se trataba de una persona que padecía de sus facultades mentales o de un borracho, así que ignoramos lo que nos dijo y nos seguimos adentrando en el callejón mientras revisábamos. Notamos que había marcas en las paredes que parecían haber sido hechas con algún objeto afilado. Algunas de estas marcas eran muy profundas, como si alguien hubiera estado tratando de tallar algo en la piedra. Todo el callejón estaba en silencio. Estábamos a pocos metros del final del callejón, cuando aluzamos y encontramos una cosa que nos dejó bastante pasmados. Había una extraña figura, parecía una especie de altar. Sobre el altar había varios objetos extraños, incluyendo cuchillos y restos de velas ya consumidas. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta rápidamente y vimos al anciano. El problema era que estaba sujetando una botella rota. El anciano empezó a caminar hacia nosotros mientras nos amenazaba con la botella. Nos gritó que nos largáramos de ahí, que si nos volvía a ver cerca del callejón, ya no nos perdonaría la vida. Rápidamente corrimos, pasando al lado del anciano con mucho cuidado.
Los días posteriores al incidente en el callejón, comencé a notar algo extraño en los gatos que se paseaban cerca de mi local. Parecían estar observando y vigilando todo lo que sucedía a su alrededor. En una ocasión, al momento de cerrar el local para retirarme a mi casa, me encontré un grupo de gatos reunidos en círculo justo al frente de mi negocio. Ni yo ni los otros del grupo volvimos a involucrarnos con nada que estuviera relacionado con la desaparición de los indigentes. Aún así, hasta el día de hoy, me siento vigilado por los gatos del mercado. Casinos. Trabajar en la central de abasto durante más de 10 años me ha enseñado muchas cosas, pero lo que más me ha dejado perplejo es el misterio detrás de los casinos ocultos. Siempre había escuchado rumores sobre estas salas de juego clandestinas, pero nunca había podido confirmar su existencia hasta que empecé a ver a los mismos sospechosos personajes entrar y salir del mercado una y otra vez. La idea de un casino es algo que siempre había asociado con lugares elegantes y exclusivos, lejos de la realidad de la central de abasto. Pero después de escuchar más y más sobre estos lugares secretos, me di cuenta que podrían ser cualquier cosa menos eso. Tal vez estén ocultos en sótanos o en alguna bodega abandonada, o quizás estén escondidos en plena vista y solo los indicados pueden verlos. Intenté hacer algunas investigaciones por mi cuenta, pero cada vez que intentaba indagar más sobre el tema, los vendedores y compradores con los que trabajaba se callaban de repente y me miraban con expresiones de desconfianza. Parecía que todos estaban en la misma página, que había algo que ellos sabían y yo no. Los rumores que había escuchado de otros locatarios era que los supuestos casinos eran controlados por una secta. Un día, mientras caminaba por los pasillos del mercado en busca de mercancía, escuché un murmullo extraño que provenía de una pequeña puerta que siempre había pasado por alto. Me acerqué con sigilo y pude distinguir algunas voces dentro de la habitación. Me asomé por una rendija y vi una escena que me dejó sin aliento. Había un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa con montones de fichas de póker y billetes de alta denominación esparcidos por todo el lugar. No quise quedarme más tiempo porque sabía que si me descubrían, me podría meter en serios problemas. Algún tiempo después, un colega mío me confió en secreto que él había sido invitado a uno de esos casinos. Resulta que, según me dijo mi colega, había dos tipos de casinos, los que estaban en la superficie y los que estaban bajo el mercado. En los de arriba solo se apostaba dinero, pero lo que había en los casinos subterráneos era ilegal. Apostaban mujeres jóvenes. Mi colega dijo que a él lo habían invitado porque uno de los miembros de la secta le debía un favor. Según él, la atmósfera era oscura y pesada, como si algo malvado estuviera en el aire. Además, había visto extraños símbolos grabados en las paredes que le habían hecho sentir como si estuviera siendo vigilado por algo más allá de lo humano. Había hombres vestidos de negro y armados. Algunos de los asistentes tenían puestas unas máscaras talladas en madera. Esa vez que fue, pudo apostar porque la persona que le debía un favor le prestó dinero. Evidentemente, no le creí mucho de lo que me contó. Mi perspectiva cambió cuando, durante una redada policíaca, entre los detenidos se llevaron a un sujeto que, en una de sus manos, llevaba una máscara tallada en madera. De inmediato recordé lo que me había dicho mi amigo. Algo de verdad tenía la historia que me había contado. Entre los locatarios se empezó a decir que la policía había hecho la redada porque se había descubierto un local en el que se estaban llevando a cabo actividades ilegales, entre ellas la rifa de muchachas. Eso también coincidía con lo que me había contado mi amigo. Lo fui a buscar para hacerle más preguntas, pero no lo encontré. Fui con el dueño del local en el que trabajaba mi amigo y le pregunté por él. Lo que me respondió fue que justo cuando se fue la policía, llegaron a buscarlo varios hombres y se lo llevaron a la parte de atrás. Allá le habían metido una fuerte golpiza. El señor le había pedido a su hijo que lo llevara al hospital. Salí del mercado y fui a ver a mi amigo. Lo encontré muy mal. Se estaba muriendo. Él estaba desesperado por contarme algo. Empezó a decir muchas cosas que no tenían sentido. Mi amigo murió ese mismo día.
Escamas. Me pidieron que cuente lo que sucedió aquella noche en el sótano del mercado. La verdad es que aún me cuesta trabajo hablar de ello. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo empezó cuando un muchacho me pagó para que lo acompañara esa noche. Al principio no quería porque nunca había accedido a una oferta de ese estilo, pero al final cedí. Estábamos tranquilamente metidos en nuestros asuntos cuando de repente escuchamos unos fuertes ruidos. Al principio pensamos que eran ratas gigantes, pero pronto nos dimos cuenta de que se trataba de algo mucho peor. Con la linterna en mano, comenzamos a caminar por los corredores en busca del origen del sonido. Estaba tan oscuro que apenas podíamos ver lo que había delante de nosotros, pero seguíamos caminando hasta que vimos algo que nunca olvidaré. Un animal escamoso estaba en el fondo del pasillo. No sabíamos exactamente qué era, pero lo que sí sabíamos era que no era una rata gigante. El muchacho me dijo que era un reptil, que a lo mejor era un cocodrilo y que debíamos alejarnos de allí lo más rápido posible. No podía ver claramente lo que había frente a nosotros, pero sentía que nos observaba. Tenía un presentimiento de que algo malo iba a suceder. Agarré la mano del muchacho y empezamos a correr. Esa criatura se percató de nuestra presencia y empezó a perseguirnos. Nos estaba alcanzando rápido, tanto que al muchacho pudo darle una mordida en su brazo. Él gritó muy fuerte debido al dolor, pero eso no le impidió seguir corriendo. A pesar de que mi miedo era inmenso, había algo dentro de mí que me impulsaba a querer voltear, y lo hice. Allí estaba el animal escamoso con los ojos brillantes. Era más grande de lo que había imaginado, y daba mucho más miedo que un cocodrilo. Nos estábamos cansando. Seguimos sumergidos en el laberinto subterráneo y la criatura aún venía detrás de nosotros. Corrimos durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente llegamos a la bodega. De inmediato tratamos de cerrar la puerta, pero la criatura estaba empujando con fuerza. Finalmente, ésta desistió y se alejó. Desde entonces nunca volví a bajar al sótano del mercado por miedo a que el animal escamoso pudiera estar ahí de nuevo. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.